cosas. Bueno, eso trae a la mente algunas preguntas muy interesantes. Hay algunas cosas malas y a veces horrorosas que les suceden a los hijos de Dios. Enfermedades terminales, dolores, desengaños, muerte, divorcios, abusos, asesinatos, violaciones, caos. Todas estas cosas son reales. Y el creyente, el Hijo de Dios, no es inmune a ser víctima de alguna de estas cosas. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios las permite y cómo es posible dar gracias por todas las cosas, de acuerdo a lo que dice Efesios 5:20? Permítame sugerir algunos factores que usted necesita tomar en consideración. Entonces, a lo mejor podrá entender por qué Dios nos ha dado este mandamiento. El primer factor que quiero mencionar es el factor pecado. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué suceden estas cosas? Y le diré francamente que es porque vivimos en un mundo maldecido con el pecado y por lo tanto lleno de dolores. Otra pregunta que surge es, ¿por qué un bebé nace con algún defecto físico? ¿O por qué una madre que desea tener un bebé lo pierde en un accidente? ¿O por qué una persona en la plenitud de su vida sucumbe frente al cáncer? ¿Y qué de la furia de la naturaleza, como tormentas, huracanes, tornados, terremotos, explosiones volcánicas, inundaciones y sequías? ¿Cómo explicar todo eso? Es decir, si Dios es un buen Dios, si Dios es un Dios justo, ¿cómo explicar estas cosas? Bueno, recuerde que vivimos en el planeta Tierra y que este planeta lleva una maldición debido al pecado. Y nuestros cuerpos mortales llevan la maldición del pecado de Adán. En Efesios 2:3 dice que somos, por naturaleza, hijos de ira. Eso significa que nacemos en este mundo con la naturaleza de Adán. En Romanos 5:12 leemos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y esto hace referencia a Adán, y por el pecado la muerte. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, la semilla del pecado, y como resultado vamos a morir. Y cada uno de quienes me están escuchando está infectado con esa enfermedad. Moriremos si es que Jesús no regresa antes. Leemos en la Biblia acerca de Adán, que vivió 930 años y murió. Seth vivió 912 años y murió. Enoc vivió 905 años y murió. Y los seres humanos comenzaron a vivir menos y menos años debido a los estragos del pecado sobre la naturaleza humana y sobre nuestros cuerpos tan maravillosamente creados por Dios. En estos días, si alguien vive más de los 100 años, la gente se asombra de que viva tantos años. Mi amigo, más tarde, más temprano, su cuerpo empezará a desgastarse. Un pastor estaba visitando a una ancianita, ya muy avanzada en años, y ella tenía dificultades propias de su edad. Y le preguntó al pastor, ¿podría decirme por qué estoy sufriendo tanto? Ella esperaba una respuesta muy teológica y filosófica, pero el pastor le dijo, por supuesto que puedo decírselo, está sufriendo porque ya está viejita. Y con cada día que pasa todos nos volvemos más viejos. Nuestros cuerpos se van desgastando. Mire lo que dice la Biblia en Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Usted no va a vivir largo tiempo y su vida va a estar llena de sinsabores. Nosotros llevamos en nuestros cuerpos las consecuencias del pecado debido al fracaso de Adán. Pero no son solo los seres humanos los que llevan esas consecuencias, sino también la misma naturaleza. En Romanos 8:21 leemos, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. En otras palabras, la creación sufre y sufrirá las consecuencias del pecado humano hasta cuando el Señor regrese. La tierra seguirá sujeta a
terremotos, inundaciones, huracanes, tornados, avalanchas, maremotos o lo que sea. De los miles de volcanes que existen en todo el mundo, la mayoría de ellos, de acuerdo a la opinión de los expertos vulcanólogos, están en actividad constante y es en realidad muy difícil el predecir cuándo van a reventar. Y todas estas cosas suceden porque hay una maldición sobre la naturaleza. Y el que usted sea creyente o no, no hace ninguna diferencia. La Biblia dice que Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Así que cuando usted vea problemas en la naturaleza o tenga problemas en su propio cuerpo, tiene que entender que este no es el mundo como Dios originalmente lo creó. Este es un mundo que está manchado por el pecado. Debemos entender que nuestro mundo está maldecido, así como nuestros cuerpos. Pero como hijos de Dios, debemos tener esperanza y agradecer a Dios aún en las peores circunstancias, porque sabemos como creyentes que un día Dios quitará esa maldición. Romanos 8:21 en su totalidad dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso va a suceder, mi amigo. Uno de estos días todo vestigio de enfermedad desaparecerá de nuestro cuerpo. Uno de estos días la oveja y el león apacentarán juntos. Uno de estos días los desiertos florecerán como rosas y la tierra se llenará con el conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Esa es la promesa en Romanos 8. Esta creación será liberada de toda corrupción. Por eso, en medio de todo lo que sucede, puedo agradecer al Señor porque un día Él hará todo diferente. En segundo lugar está el factor disciplina o castigo. Si usted está teniendo problemas, si le están sucediendo cosas malas, lo que usted presume son cosas malas, a lo mejor no sea otra cosa que la disciplina de Dios. Anote el margen en Hebreos 12, versos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mi amigo, aquí no se está hablando de un castigo livianito. El azote se lo ejecuta con un látigo de 9 correas. Eso significa castigo severo. Pero leamos hasta el versículo 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si usted está sufriendo, pudiera ser que Dios le esté disciplinando. Eso no significa que Dios no le ame. Todo lo contrario, significa que Dios le ama. Tanto que no le permitirá que usted al pecar se salga con la suya y por lo tanto le disciplinará. Él, como padre, le disciplinará porque usted es su hijo. Verá, hay 3 clases de juzgamientos. Dios nos juzga como pecadores, como hijos y como siervos. Nos juzga como pecadores en la cruz. Jesús llevó nuestro juicio allí.
nos juzga como hijos al disciplinarnos y nos juzgará como siervos, como mayordomos ante el tribunal de Cristo. Pero si Dios le castiga con el azote de la disciplina, denle gracias a Dios por dos razones. Primera, eso prueba que Él le ama. Y segunda, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso, obviamente, usted debe ser grato hacia Dios. Tercero, el factor de la dependencia. Dios a veces permitirá que tengamos problemas para que dependamos de Él. Hay un antiguo refrán que dice, si nunca tuviera un problema, no sabría si Dios puede resolverlo. Así que Dios puede permitir ciertos problemas en nuestra vida para que nos acerquemos a Él, para que dependamos de Él. Busque por favor 2 Corintios capítulo 12, empezando en el verso 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él vio cosas sobre las cuales Dios le dijo, es un secreto sagrado. No se lo digas a nadie. A veces me pregunto por qué Dios no quería que las dijera. A lo mejor fue porque extrañaríamos tanto el cielo que nos volveríamos descuidados al cruzar las calles en la tierra. Dios dijo, manténlo en secreto. Pablo continúa diciendo, de tal hombre me gloriaré. O sea, me gloriaré en la visión que Dios me dio. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Lo que Pablo está diciendo es, no quiero que piensen que soy una especie de plutócrata espiritual, alguien importante. Y para que no me crea demasiado por las revelaciones que he recibido, tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me moleste, si es que me exalto en demasía. Interesante, un aguijón en la carne. La palabra griega es estaque. Espiritualmente, él tuvo como una estaca atravesada en su corazón, algo muy doloroso. Sobre esto Pablo textualmente dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora esto no significa simplemente decir, Señor, quítalo de mí, quítalo de mí, quítalo de mí. No. Significa que él tuvo 3 periodos extensos de ayuno y oración, buscando el rostro de Dios y rogando, Señor, quita este aguijón de mi carne. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo reaccionaría usted si Dios le diera esa clase de respuesta? ¿La entendería? ¿La aceptaría? ¿Seguiría amando, obedeciendo y sirviendo a Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿podría usted decir lo mismo? Y si usted no siente ninguna gratitud hacia Dios, será muy bueno que vuelva a leer esta lista que describe enfermedades, críticas, necesidades materiales, estar en prisión, ser golpeado. Y todo eso por amor a Cristo. Porque según Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora todos debemos admitir que tenemos debilidades. Primero, porque eso es un hecho. Y segundo, es una ventaja. Su debilidad es una ventaja cuando le trae a Jesucristo, cuando le ayuda a depender de Él. El aguijón fue dado obviamente por Dios, aunque Satanás fue el mensajero. Y donde
Satanás manda. Dios reina. El lugar de nuestras debilidades puede ser el lugar de nuestras fortalezas. Y cuando esas cosas suceden, si es que nos acercan a Cristo, entonces debemos dar gracias a Dios por ellas. Si nuestros problemas son la causa para depender más en Dios, entonces debemos agradecer a Dios por esos problemas. Cuarto, el factor de la madurez. También podríamos llamarle el factor del aprendizaje. Cuando tiene dificultades, cuando cosas malas le suceden a la gente buena, usted aprenderá más durante esas circunstancias que lo que aprende durante los tiempos buenos. Quiero que piense en el tiempo más feliz que haya tenido, cuando todo era simplemente maravilloso. Ahora permítame preguntarle, ¿cuánto aprendió durante ese tiempo? Ahora piense en el momento más problemático, el instante más oscuro de su vida. ¿Cuánto aprendió? Uno aprende mucho más durante los momentos de pesar que durante los tiempos de gozo. Leamos en el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ahora, si la aflicción me motiva a aprender, entonces debo dar gracias a Dios por la aflicción. ¿Cuáles son las prioridades de Dios para usted o para mí? ¿Riquezas? No necesariamente. ¿Buena salud? No necesariamente. ¿Servicio? ¿Ser útil? No necesariamente. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? El que sea como Jesús. Que sea como Jesús. Anote Romanos 8, los versos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero, ¿cuál es su propósito? Escúchelo. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios para usted y para mí, ser como Jesús. Y si la aflicción ocasiona que usted sea como Jesús, si usted aprende por medio de esas cosas, si usted madura por medio de esas cosas, entonces, ¿no le parece que eso es motivo más que suficiente para ser grato con Dios y agradecerle por todo? La meta suprema de Dios para nosotros es que seamos semejantes a su Hijo. Alguien escribió el siguiente pensamiento. Caminé varios kilómetros con el placer, y aunque todo el tiempo habló, con todo lo que dijo, nada me enseñó. Caminé varios kilómetros con el dolor, y aunque no abrió su boca, qué mucho aprendí cuando el dolor caminó junto a mí. Aquí hay un factor de aprendizaje por el cual debemos dar gracias a Dios. Ahora, para poder dar gracias a Dios, usted tiene que conocerle, porque el Dios de la Biblia de ninguna manera es un Dios anónimo. Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Del programa anterior mencionaré que ya hemos estudiado 4 de los factores que son necesarios para poder entender aquello de dar gracias a Dios en todo. El primer factor es el pecado, el segundo factor es la disciplina, el tercer factor, la dependencia, y el cuarto factor es la madurez. Bien, continuemos con el material para hoy. Quinto, el factor de paciencia. Cuando le suceden a usted cosas malas, cosas inexplicables, pudiera ser que Dios esté sencillamente desarrollando paciencia en usted. Todos nosotros necesitamos aprender a ser pacientes, que es una virtud cristiana. El Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová.
Y en Santiago 1:4 leemos: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Usted y yo necesitamos aprender a ser pacientes. Ahora, la palabra paciencia aquí no significa la habilidad para armar un intrincado rompecabezas o tratar de pasar un hilo por el ojo de una aguja. La palabra paciencia aquí es la palabra griega que significa la capacidad de soportar sufrimiento y dolor. Y Dios quiere que aprendamos paciencia porque, además, es una virtud cristiana que no se aprende simplemente leyendo un libro. Usted nunca aprenderá santidad sin paciencia. No existe tal cosa como la madurez instantánea. Así que, si Dios nos está enseñando paciencia, y la paciencia es una virtud cristiana, no debemos dar gracias a Dios cuando enfrentamos problemas. Escúcheme, en la vida del creyente, las tribulaciones le ayudan a desarrollar paciencia, y esto lo digo por experiencia propia. Sexto, el factor del ministerio. Veamos 2 Corintios 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como lo podrá ver, Dios nos consuela para que nosotros podamos también consolar a otros. Ahora escúcheme atentamente. Dios no le consolará a menos que en verdad necesite ser consolado. Lógico, ¿no le parece? Pero cuando está en dificultades, Dios le consolará. Dios le mostrará su misericordia. Y usted habrá aprendido una lección que podrá utilizarla y transmitirla a otros. Una y otra vez he visto a mi esposa consolar a mujeres que han perdido a sus bebecitos. He visto a mi esposa rodear con sus brazos a una mujer y decirle: sé cómo se siente. Y quiero compartir con usted el consuelo que Dios me dio cuando falleció nuestro pequeño bebé. Eso es consolar a otros con el consuelo con que Dios nos consuela. Finalmente tenemos el factor de la gloria. De alguna manera, en una forma extraña, si lo queremos decir así, cuando sufrimos y sin embargo seguimos alabando y agradeciendo a Dios, esto trae gloria para Él. Veamos 1 de Pedro, capítulo 4, los versos del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro llama a esos hermanos amados y les dice que no deben sorprenderse por las pruebas que estaban experimentando. A veces cuando tenemos dificultades nos decimos: ¿cómo puede sucederme esto a mí? Soy un pastor, o anciano, o diácono, o lo que usted sea. Como creyente, hombres y mujeres, estoy en las reuniones de oración y en los estudios bíblicos, enseño en la escuela dominical. ¿Por qué estoy viviendo esta prueba de fuego? Y Pedro dice: no pienses que es algo extraño lo que te sucede. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando usted tiene una convicción firme por el Señor Jesucristo, le puedo asegurar que tendrá problemas, y lo sé por experiencia. Ahora, si usted quiere que el Espíritu de Dios y el Espíritu de gloria descansen sobre usted, va a tener que estar preparado para enfrentar los problemas que vendrán. En la Biblia leo que Esteban fue apedreado por su fe.
Pero también leo que mientras le apedreaban, su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. O sea, la gloria de Dios estaba sobre él. Dios no le libró de ese tormento y permitió que viviera ese problema, que sirvió de testimonio para quienes lo miraban, entre quienes estaba un hombre llamado Saulo de Tarso. Aún hoy en día hablamos de la fe de Esteban y de la gloria de Dios que iluminó su rostro. La gloria de Dios estuvo con esos 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados en un horno ardiente, y el rey miró y exclamó: ¡Miren! Lanzamos 3 hombres, pero hay un 4º hombre con ellos, y luce como el Hijo de Dios. La gloria fue para Dios, no para esos jóvenes, cuando salieron del horno. Pero una cosa es ser liberado y alabar a Dios por eso, y otra muy diferente es no ser liberado y a pesar de todo alabar a Dios. Eso demanda más fe, pero trae más gloria a Dios. Si Dios es glorificado en mi vida, aun cuando yo esté sufriendo persecución, no debo agradecer a Dios porque Él es glorificado en mi vida, aunque no tenga las ganas de hacerlo. Déjeme compartir con usted una razón más de por qué a veces le suceden cosas malas a gente buena y por qué debemos dar gracias a Dios en todo. Tal vez alguno de ustedes me dirá: pastor, usted no tiene los dolores de cabeza, ni las pruebas, ni las dificultades que yo estoy viviendo, y ninguna de las cosas que usted ha dicho me convencen. Bien, eso puede ser verdad. Por eso quiero mencionar un factor más, y es el factor del misterio. Pudiera ser que usted no sepa ni entienda, y que ninguno de los factores que he mencionado tenga aplicación para usted en particular. Pero lo que sí debemos entender es que Dios es soberano, y Dios es más grande de lo que cualquiera de nosotros puede imaginarse. Escuche lo que dice Isaías en el capítulo 55, los versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amigo, nunca comete el error de decir: si yo fuera Dios, haría esto o aquello. Escuche, usted no es Dios. Tristemente muchos necios andan por nuestro mundo diciendo que lo son. Nadie tiene ni una millonésima de milímetro de sabiduría para saber quién es Dios y qué hace Dios. El apóstol Pablo en Romanos 11:33 dice: ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Y en Deuteronomio 29:29 leemos: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. El doctor Warren Wiersbe, gran siervo de Dios, alguna vez dijo: como creyentes, no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Pablo dijo en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y muy tontamente a veces decimos: Dios, me debes una explicación. Y aunque no es malo pedirnos explicaciones a nivel de seres humanos, nunca es correcto el dudar del amor, la sabiduría y la bondad de Dios. Si Dios le amó lo suficiente como para enviar a su unigénito Hijo para que muera en la cruz por usted, usted nunca debería dudar del amor de Dios. Existe este factor de misterio. Es posible que no entienda todo lo que le está pasando, pero confíe en Dios, obedezca a Dios a pesar de las circunstancias. La verdadera fe no es primordialmente en recibir de Dios lo que nosotros queremos, sino aceptar de Dios lo que Él quiera darnos. Hay cosas en este mundo que usted nunca comprenderá, pero sabe con absoluta certeza
que Dios es soberano. Alguien dijo con mucha sabiduría, donde no podemos ver la mano de Dios, podemos confiar en el corazón de Dios. Él es fiel y justo. Agradézcale y alábele de todas maneras. Recuerda que hice referencia a los jóvenes hebreos en el horno ardiente. Se les ordenó que debían arrodillarse frente a un ídolo pagano y adorarle. ¿Cómo respondieron ellos? Busquen el libro de Daniel, capítulo 3, los versos del 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos la estatua. Claro que Dios podía librarles del horno ardiendo, pero si la voluntad de Dios era no librarlos, ellos alabarían a Dios de todas maneras. Escúcheme, día tras día, a pesar de lo que pase, a pesar de las circunstancias, exprese sus gracias a Dios. Pudiera ser que se vaya a encontrar en situaciones de las cuales no podrá liberarse hasta que empiece a dar gracias a Dios. Hace años, cuando ya vivíamos y pastoreábamos la iglesia en Memphis, tuve necesidad de regresar a la Florida por asuntos personales. Yo tenía ya mi familia, así que decidimos ir todos. Un hermano de la iglesia tenía una casita rodante y nos la ofreció para que fuéramos a la Florida. Y no solo eso, sino que también nos dio una tarjeta de crédito para comprar gasolina. Y eso fue algo extraordinario de su parte. Así que íbamos rumbo a la Florida, todos muy contentos en esa pequeña casita rodante. Habíamos recorrido tal vez unos 600 kilómetros, cuando el motor empieza a hacer sonidos raros y a perder velocidad. El vehículo avanzaba cada vez más lentamente. Nos detuvimos en diferentes estaciones de servicio, en mecánicas automotrices, y en cada lugar recibimos diferentes respuestas. No trabajamos en esa clase de motor, o estamos cerrados, o tiene que solicitar un turno, o tiene que esperar un par de días, o cosas por el estilo. Yo ya estaba perdiendo mi paciencia, estaba irritado pensando toda clase de bendiciones para el hermano que nos prestó esa casa rodante. Fuimos de un lugar a otro hasta que esa cosa dejó de funcionar por completo. Nos estacionamos en un centro comercial. Levanté el capó que cubre el motor y me quedé allí mirando quién sabe qué, porque yo no sé la diferencia entre un pistón y una bujía. Y estoy ahí cuando mi querida y amada esposa se me acerca y me dice: Adrián, ¿le has agradecido a Dios? ¿Qué? Eso era lo último que esperaba escuchar en una situación así. Le contesté casi con rudeza: no he agradecido a Dios.
Y ella dulce y suavemente me dice, ¿y por qué no has agradecido a Dios? Eso es exactamente lo que necesitas hacer. Y más por complacerla a ella que por convicción propia, yo incliné mi cabeza y dije, Señor, quiero agradecerte. Aquí estamos en una casa rodante que no es nuestra, con un motor que no quiere trabajar. Yo nada sé de mecánica, y nadie puede arreglarlo. No sé qué hacer, pero gracias de todas maneras. Pero de inmediato me doy cuenta de la forma en que dije esa oración y añadí, eso no estuvo bien decirlo así, Señor. Lo siento mucho. En realidad, te agradezco, porque sé que nos ayudarás. Cuando terminé de orar, veo al otro lado del estacionamiento un lugar en donde 4 jóvenes estaban cambiando las llantas o ruedas de un carro. No era una mecánica, solo un lugar para reparar llantas, ruedas, gomas o como usted quiera llamarlas. Fui hasta donde ellos y les pedí si pudieran ver qué les sucedía al motor de la casita rodante. Vinieron, miraron por un momento el motor, uno de ellos movió algunas cosas, sacó un destornillador de su bolsillo, hizo algunos ajustes y me pidió que encienda el motor. ¡Rum! Y el joven dijo, ¿está listo? Ya no tendrá problemas. Nosotros estábamos asombrados. Yo casi no podía hablar. Para mí, Dios había enviado un ángel especializado en casas rodantes para que arreglara la nuestra. Y cuando saqué unos billetes para pagarles, ellos se negaron a recibirlos. Les dije, por favor, acéptenlos. No saben cuán agradecidos les estamos. Y ellos respondieron, Señor, no podemos aceptar su dinero. Desvirtuaría la ayuda que le hemos ofrecido. Ángeles disfrazados de mecánicos. Les dije, gracias. Que Dios les bendiga. ¿Sabe? Me sentí un poco raro pidiendo que Dios bendiga a esos ángeles. Ahora me gustaría decirle que cuando usted se encuentre en dificultades y alaba a Dios, sus dificultades desaparecerán. Pero no siempre es así. Pero sí le puedo asegurar que usted gozará mucho de la vida si aprende a agradecer a Dios, aun cuando no entienda qué es lo que está pasando. Pudiera ser que Dios no le permitirá salir de ciertas circunstancias hasta que tenga la fe suficiente y el suficiente amor para decirle, gracias, Señor. No sé por qué, no sé cómo, pero sí sé que tú eres Dios soberano. Y en medio de este dolor, en medio de todas estas dificultades que estamos viviendo, te doy las gracias, aunque no siente el hacerlo. Y ayúdame a ser siempre grato por todas las cosas que nos has dado. Gracias, Padre. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una promesa para todo el mundo, sino para aquellos que aman a Dios. Y usted no puede amar a Dios sin amar a su Hijo Jesucristo. Usted no puede conocer a Dios sin antes conocer primero al Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy usted puede entregarle su corazón al Señor Jesucristo. Si yo pudiera tomar esa decisión por usted, lo haría sin pensarlo ni un segundo. Pero esa es una decisión que solo usted puede hacerla. Nadie más puede hacerla por usted. Si usted quiere que sus pecados sean perdonados, si quiere tener un maestro que es digno de servirle, si quiere tener el poder del Espíritu Santo para poder servirle, si desea tener una esperanza absolutamente segura, todo lo encontrará en el Señor Jesucristo. Voy a guiarle en una pequeña oración, pero usted puede decirla con sus propias palabras. Querido Dios, creo que tu Hijo, el Señor Jesucristo,